Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy, junto con mi grupo conformado por Antonia Guzmán, Martina Guzmán, Paloma Manquien y yo, Valeria Balbuena, explicaremos sobre lo que es la epistasis y cómo ésta influye en los organismos. Primero que nada, en el desarrollo de esta presentación se abarcará sobre la definición de conceptos claves, la definición de alelo hipostático y epistático, y por último la explicación de epistasis dominante y epistasis recesiva y entregar ejemplos sobre cada uno. Antes de explicar a mayor profundidad sobre lo que es la epistasis, es necesario la recapitulación de algunos conceptos claves para la comprensión de esta presentación. En primer lugar, tenemos lo que es el genotipo, que como definición es el resultado que se obtiene al combinar la información genética proveniente del padre y la madre, y como se puede ver en el ejemplo de específicamente las ovejas, la cría de las dos ovejas tiene un 50% de información genética proveniente de la madre y un 50% de información genética proveniente del padre. Por el otro lado tenemos lo que es el fenotipo, que va estrechamente relacionado con el genotipo. El fenotipo es la expresión visible del genotipo como característica física, así como ejemplo, el tamaño, el color y forma de cabello, etc. Esto se puede observar en el ejemplo de las mariposas, en donde el padre es de color verde y la madre es de color rosa. Y el fenotipo expresado en la cría de las dos mariposas sería el de la madre, el color rosa. Bueno, para entender el por qué se expresa ese color, hay que entender tres conceptos. El primero es saber qué son los alelos, los cuales son las diferentes formas que se puede presentar en un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre. Los pares de alelos pueden ser heterocigotos, que es cuando los dos alelos del gen son diferentes, y los homocigotos, que son cuando portan los alelos del gen iguales. Cada uno procede de un progenitor. Y está el alelo dominante, el cual siempre que esté presente será expresado. Y el alelo recesivo, que solo puede expresarse cuando el gen dominante no está presente. En el ejemplo de las bolitas amarillas y verdes, nos podemos dar cuenta de que el alelo dominante es el color amarillo, representado con una A mayúscula, y el alelo recesivo sería la bolita de color verde, representado por la A minúscula. Resumiendo los conceptos claves explicados anteriormente por mi compañera y por mí, utilizaremos el siguiente ejemplo, donde podemos ver representado el genotipo que codifica para el color de ojos, con alelos para un color de ojos azul y otro para el color de ojos verde, en donde los ojos de color verde cuentan con un alelo recesivo y los ojos de color azul son el alelo dominante, por lo que el fenotipo serían los ojos de color azul. Entonces, ya conociendo estos conceptos y sus definiciones, podemos dar paso a la explicación de lo que es la epistasis y cómo ésta funciona. Bueno, la epistasis son aquellas interacciones que se producen cuando el efecto del alelo de un locus enmascara el efecto del alelo de otro locus. Es decir, es la interacción entre genes donde un gen interfiere en la expresión fenotípica de otro gen, pero que afecta al mismo rasgo, por lo que las proporciones mendelianas se ven afectadas en el fenotipo, como por ejemplo en el caso del albinismo, en donde si éste está presente en el individuo, inhibirá el color de pelo, ojos, piel, etc., sin importar los genes heredados de los padres, ya que con solo por estar presente el gen del albinismo, se inhibirá la expresión de dichos genes heredados. El alelo que suprime o inhibe la expresión o acción del otro gen se denomina gen epistático, y el alelo que es inhibido se denomina hipostático. Como ejemplo tenemos el albinismo,
donde el gen epistático sería el albinismo y el resto de los genes serían los alelos hipostáticos. Bueno, como se dijo anteriormente, la epistasis son interacciones génicas con modificación de las proporciones mendelianas y podemos tener distintas interacciones epistáticas, como por ejemplo, epistáticas simples o dobles, según la cantidad de alelos que interactúan. Las epistasis pueden ser simples dominantes o simples recesivas. Y las dobles también pueden ser dominantes, recesivas o incluso ambas al mismo tiempo. Y estas interacciones cuentan con diferentes patrones de herencia, los cuales mencionaremos más adelante. Comenzando con los tipos de epistasis, tenemos la epistasis simple dominante. Este tipo de epistasis consiste en que cuando el alelo epistático se encuentra en dominancia, este inhibe la expresión del resto de los genes sin importar si estos otros alelos son dominantes o recesivos. En este tipo de epistasis, la razón en la que se expresan los fenotipos es de 12:3:1, en el cual 12 representa la expresión del alelo epistático, 3 representa la expresión del alelo dominante y 1 representa el alelo recesivo. Pero para que todo esto se entienda mucho mejor, tomaremos dos ejemplos de epistasis dominante y simple. El primer ejemplo que explicaremos es el de la pigmentación del pelaje en gatos, en donde tenemos 3 colores de pelaje, y se puede evidenciar un alelo dominante para el gato de color negro, representado con la letra B mayúscula, un alelo recesivo para el gato gris, representado con la letra B minúscula, y por último un alelo epistático para el gato blanco, representado con la W mayúscula. Al realizar el cruce de un gato blanco homocigoto y un gato gris homocigoto, se obtiene la razón de los resultados fenotípicos ya mencionados, en donde la expresión del pelaje blanco se ve en un total de 12. El gato de pelaje negro, al ser dominante, se expresó 3 veces en un total de 16 resultados posibles. Y por último, el pelaje gris recesivo se expresó solo una vez. Cabe recalcar que aunque el alelo dominante negro estuviese presente en el genotipo, mientras el alelo epistático esté presente, este inhibirá la expresión de este sin importar que sea el alelo dominante. Como segundo ejemplo, tomaremos la coloración presente en unas calabazas, en donde el alelo dominante está representado por la calabaza de color amarillo y la letra A mayúscula. El alelo recesivo está representado por la calabaza de color verde con la letra B minúscula. Y el alelo epistático está representado por la calabaza de color blanco con la letra B mayúscula. Sin ninguna diferencia del ejemplo anterior, los resultados fenotípicos expresados en este caso se expresaron en la razón de 12 para el alelo epistático, siendo la calabaza blanca, 3 para el alelo dominante, siendo esta la calabaza amarilla, y 1 para la expresión del alelo recesivo, siendo esta la calabaza verde, evidenciando nuevamente cómo es el alelo epistático con el color blanco el que inhibe la expresión de todos los otros genes cada vez que éste se encuentra presente en el genotipo. La importancia de saber la razón fenotípica de una epistasis dominante simple es que facilita el proceso para conocer la expresión de los fenotipos, sin tener que tomarse el tiempo para realizar este cuadro de Punnett. Otro tipo de epistasis es la epistasis recesiva simple, en donde el alelo epistático se expresa cuando está en recesividad, por lo que debe de estar presente en ambos alelos, ya que como es recesivo, si en este hay una sola copia, este no se expresa. Pero cuando se expresa, se inhibirá la expresión de cualquier otro alelo presente en el genotipo. La expresión fenotípica de los alelos que se expresa se evidencia en la razón 9:3:4, en donde 9 es la razón para la expresión del alelo dominante, 3 la expresión para el alelo recesivo y 4 la expresión del fenotipo del alelo epistático.
Como primer ejemplo de este tipo de epistasis, veremos el caso del pelaje en labradores, en donde se presentan 3 colores en el pelaje, siendo el pelaje negro el alelo dominante, representado por la letra B mayúscula. El color marrón es el alelo recesivo, representado por la letra B minúscula, y el pelaje rubio o dorado siendo el alelo epistático, representado por la letra E minúscula. Al ser epistasis recesiva, se puede ver que para que este alelo inhiba la expresión de los otros alelos, este debe presentar ambas copias, en este caso 2E minúscula. Del resultado del cruce de 2 labradores de pelo negro heterocigotos, los resultados de los fenotipos expresados se dio en la razón 9 para el alelo dominante de pelaje negro, 3 para el alelo recesivo de pelaje de café, y 4 para el alelo epistático de pelaje rubio o dorado. En el caso de que solo se presente una E minúscula en el genotipo, este no inhibirá la expresión de los otros genes. Como segundo ejemplo, tomamos la coloración en el pelaje de ratas, teniendo el pelaje negro como alelo dominante representado con la B mayúscula, el pelaje café como alelo recesivo representado por la letra B minúscula y el pelaje blanco como alelo epistático representado por la letra C minúscula. El resultado es el mismo que en el ejemplo anterior, evidenciando que de las 16 posibles combinaciones genotípicas, 9 de estas dieron como resultado la expresión del fenotipo de color negro, es decir, el alelo dominante. 3 de estos para el pelaje marrón o alelo recesivo y los 4 restantes para el pelaje blanco o alelo epistático. Como una pequeña observación, se puede decir que en este tipo de epistasis se ve una diferencia notable de los resultados fenotípicamente expresados en comparación a la epistasis dominante, ya que el alelo epistático se expresa en menor cantidad en la epistasis recesiva, ya que para que éste se exprese debe ser homocigoto, y así poder inhibir la expresión de los otros alelos, por lo que el alelo epistático se expresa en mayor cantidad en la epistasis dominante simple que en la epistasis recesiva simple. Pasando ahora a las epistasis dobles, tenemos la epistasis dominante doble. Este tipo de epistasis se da cuando hay al menos un alelo epistático en dominancia en cualquiera de los miembros de una pareja de genes. Como puede ver en la imagen, en donde el caso de los genes que controlan la forma del fruto de una planta puede ser alargada o redonda, se cruza un homocigoto de forma redonda con un homocigoto de forma alargada. Los resultados que se dan son los siguientes. De las 16 posibles combinaciones, 9 de estas presentaron 2 alelos epistáticos dominantes en la pareja de genes, dando como resultado la forma redonda. 3 de estas combinaciones resultaron con un alelo epistático dominante en el primer par de genes, dando también una forma redonda. Otros 3 con el alelo epistático dominante en el segundo par de genes, expresando la forma redonda. Y por último, solo uno de los resultados no expresó al alelo epistático dominante, por lo que su forma fue alargada. Es decir, que en resumen, un total de 15 resultados tenían forma redonda por el alelo epistático y solo uno con forma alargada, ya que no se presentó el alelo epistático en ninguna de sus parejas de genes, por lo que la razón de los resultados fenotípicamente expresados en la epistasis dominante doble es de 15 para el alelo epistático y 1 para el alelo hipostático. Continuando con los tipos de epistasis doble, tenemos la epistasis doble recesiva, en donde si se presentan simultáneamente los alelos dominantes en una pareja génica, se verá expresado el fenotipo. Pero si hay al menos uno de los alelos dominantes que no se presenta, no se expresará dicho fenotipo. Como se puede ver en la imagen,
cuyos alelos recesivos en homocigosis, determinando el color blanco de una flor, el cruce entre dos flores blancas homocigotas de distintos alelos producen una flor púrpura, y el resultado de las posibles combinaciones se da en que 9 de los resultados presentaron ambos alelos dominantes simultáneamente, por lo que resultaron de color púrpura. Y como se puede ver, el resto de los resultados no presentaron simultáneamente los dos alelos dominantes en las parejas génicas, por lo que resultaron de un color blanco. Esto quiere decir que la razón de los resultados genotípicamente expresados es de 9 para el alelo epistático y 7 para el alelo hipostático. Como último tipo de epistasis doble, tenemos la epistasis doble dominante recesiva, que es cuando hay un gen que codificará para cierto fenotipo, pero que es inhibido siempre que el segundo locus se presente un alelo dominante. Para entender mejor esto, lo podemos ver en el caso de la maldivina, que es un tipo de pigmento en una flor en donde un cruce de una flor heterocigota con maldivina y otra heterocigota sin maldivina da los siguientes resultados de combinaciones genotípicas. 9 de los resultados tenían presente el gen en el primer locus que codifica para la maldivina, pero al presentar también el alelo epistático en dominancia en el segundo locus, se inhibió la expresión de la maldivina, por lo que resultaron sin maldivina. 3 de los resultados sí presentaron maldivina, debido a que no estaba presente el alelo epistático que inhibe la maldivina. Otros 3 tampoco presentaron la maldivina, debido a la presencia del alelo epistático dominante en el segundo locus. Y por último, unos de estos no presentaron maldivina, pero no debido a la presencia del alelo epistático, sino que debido al alelo de la maldivina no estaba en dominancia. Al resumir estos resultados, la razón de los resultados fenotípicamente expresados es de 13 para el alelo epistático y 3 para el alelo hipostático. Como conclusiones de esta clase, es importante recordar que la epistasis es cuando la expresión de un gen inhibe la expresión de otro. También que existen muchos tipos de epistasis. 2 son simples y 3 son dobles. La epistasis altera las leyes de Mendel fenotípicamente, es decir, que los alelos epistáticos afectan a la expresión de cierto fenotipo, sea dominante o no. También recordar que el alelo epistático es aquel que inhibe la expresión de otro, y el alelo que es inhibido se denomina alelo hipostático.